Hola, hoy vamos a hablar del tema de la dimensión emocional. Este grupo lo integra Ana María Peñarete, Jenny Tatiana Melo, Daniela Soriano Polanía, Jaide Lisset Mosquera, Gina Paola Castro, Valentina Cerquera Silva y Carol Melissa Mora. Bienvenidos en nuestra travesía del tema de la dimensión emocional. Dimensión emocional. La dimensión emocional se refiere, como su nombre lo indica, a todas las emociones y sentimientos que experimentamos. Esta dimensión no hace únicamente referencia a la capacidad de sentir emociones, sino también de poder identificarla en los demás y saber cuál es la que estamos sintiendo en un momento determinado y su causa. Debemos recordar que la salud emocional es de vital importancia para lograr la armonía y el equilibrio que se requiere para obtener una adecuada calidad de vida. Encontramos tres componentes de las emociones. Respuestas neurofisiológicas y bioquímicas, que son los procesos emocionales que están estrechamente vinculados a los fisiológicos. Las bases biológicas de las emociones incluyen diversas áreas del cerebro, el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino. Por ejemplo, ante el miedo, la frecuencia cardíaca aumenta, la respiración se acelera, se dilatan las pupilas, sudan las manos, la musculatura se tensa, se produce segregación de adrenalina, un aumento de glucosa en la sangre, etc. En el componente conductual o expresivo, que comprende tanto conductas no verbales como el lenguaje corporal, que encontramos las expresiones faciales, los movimientos corporales, la conducta de aproximación, como los verbales, que está la entonación de la voz, la intensidad, el sonido, etc. Este componente de las emociones está muy influido por factores socioculturales y educativos que pueden modular la expresión emocional. De esta manera, la expresión emocional varía a lo largo del desarrollo ontogénico de las personas, siendo los adultos los que ejercen un control emocional más grande que los niños. Por otra parte, las reglas sociales modulan la expresión emocional porque nos facilitan o inhiben la manifestación de acuerdo con el contexto en el cual tiene lugar la experiencia emocional. Por ejemplo, saltamos de alegría si gana nuestro equipo e inhibimos nuestra ira en el trabajo delante de un superior. Por último, encontramos el componente cognitivo. En este está relacionado con la vivencia afectiva y con el hecho de percibir la emoción en sí y la situación en la que se desencadena, de experimentar propiamente la emoción y con la evaluación de dicha situación. Hace referencia a los estados subjetivos calificados como agradables o desagradables y con el reconocimiento consciente que se hace del estado emocional. Por ejemplo, decir que soy feliz o me siento culpable. El cerebro y las emociones. El cerebro es un órgano que ocupa poco espacio en nuestro cerebro, pero es uno de los más importantes porque este coordina y controla cada movimiento desde el más pequeño hasta el más grande, los pensamientos, las acciones y en este caso donde vamos a hablar de las emociones. Aquí encontramos una parte del cerebro que se encarga especialmente de las emociones, que es el sistema límbico. El sistema límbico se encuentra en lo más profundo del cerebro. Este cuenta con tres partes especiales, que es el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. En el hipotálamo encontramos que interviene en las emociones para controlar las respuestas de estas mismas. El hipocampo ayuda a conservar y recuperar recuerdos. La amígdala ayuda a coordinar las respuestas a las cosas del entorno. Es decir, que esta reacciona más rápido para llevar una respuesta prontamente. Aquí además también encontramos los lóbulos prefrontales y frontales. Esta
ejecutan importantes funciones como moderar las reacciones emocionales, guiando y ayudando al sistema límbico. Así que es muy importante cuidar la salud mental, es decir, del cerebro de los niños, sus emociones, para que asimismo sea formada un carácter presto a controlar sus emociones, ya que en la vida natural de todo ser humano encontramos las emociones diariamente y por eso debemos reconocer esto y controlarlas con la ayuda de nuestro sistema límbico. ¿Cómo se expresan las emociones? Las emociones se expresan a través de nuestra comunicación no verbal, es decir, con gestos, miradas y expresiones faciales, sin dejar atrás que también se puede manifestar con nuestro cuerpo. Tenemos muy claro que el pensamiento, la emoción y la conducta son tres aspectos psicológicos íntimamente relacionados, que de tal manera cualquier cambio en alguno de ellos producirá alguna modificación en los otros dos. Entonces, para tener claro, el pensamiento es el determinante más importante de las emociones, aunque los hechos externos, actuales o pasados influyen en las emociones, no son las causas de ellas. Así que depende de las percepciones y evaluaciones de esos hechos externos los que influyen directamente en la respuesta emocional. Los individuos construyen su propio mundo, las creencias en relación con el que son las que determinan su emoción y conducta. Así, se hará una fuerte relación entre pensamiento y sentimiento, llevando esto a que las emociones se expresen por medio de una situación, lo que se refiere a lo que está pasando. Seguido a eso está el pensamiento, que es cómo interpreto yo esa situación. Luego tenemos un tipo de consecuencia que son las emociones y las conductas, en donde las emociones es cómo me siento y las conductas cómo actúo frente a esa situación. Las emociones son un elemento de gran importancia para la adaptación de los seres humanos. Entonces, ¿qué implicaciones tienen las emociones en los primeros años de vida? Centrándonos en la etapa infantil, podemos distinguir distintas etapas en el desarrollo emocional y afectivo del niño. El recién nacido se rige por parámetros emocionales primarios como llorar o reír. Su mundo se basa en necesidades, afectos y acciones muy básicas. Hacia los 18 meses de vida comienza la aparición de una afectividad inteligente. Prácticamente al mismo tiempo, el niño comienza a tener una gran necesidad de seguridad que por regla general lo encuentra en la madre. Hacia los 2 años, el niño ya es consciente de la mirada de otras personas, por lo que precisa de su aprobación como forma de refuerzo y afianzamiento de su personalidad. Entonces, es a partir de los 4 años que el niño coincide con sus años de escolarización. Su desarrollo emocional es mucho más complejo, permitiéndole comprender la realidad y comunicando experiencias, expresando sentimientos mucho más elaborados. Esto también nos genera unas heridas emocionales de la infancia donde nos produce una lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta las relaciones personales. Una de estas heridas emocionales es el miedo al abandono, la falta de afecto, compañía, protección. Esta herida se sana fortaleciendo la autoestima y trabajando en el miedo a la soledad. El miedo al rechazo de nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. Su origen es una experiencia de no aceptación, considerándonos que no somos dignos de ser amados ni de amar a nadie. La herida de la humillación se abre cuando el niño siente que es desaprobado y lo critica, sobre todo cuando se siente ridiculizado, construyendo una personalidad dependiente. Esta herida se sana soltando la pesada carga y consiguiendo el perdón. La herida de la traición genera sentimientos de aislamiento y desconfianza, que en dichas ocasiones podemos convertirlas en rencor o envidia.
construyendo una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada, controladora. Por última herida tenemos la injusticia. Se origina cuando los progenitores son rígidos y fríos, imponiendo una educación autoritaria y no respetuosa. Esta herida se cura trabajando la rigidez mental, cultivando así la flexibilidad, la confianza y la tolerancia hacia los demás. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. El concepto de inteligencia emocional, aunque está en la actualidad, tiene un claro precursor en el concepto de la inteligencia social del psicólogo Edward Thorndike, que en 1920 la definió como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres de actuar sabiamente en las relaciones humanas. Otro ilustre cercano a la inteligencia emocional constituye al psicólogo Howard Gardner, que en 1983 presentó su teoría en su libro Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, donde señala que no existe solo una inteligencia, sino que las personas tenemos 7 tipos de inteligencias que nos relacionan con el mundo. Si bien estos dos autores no señalaban la inteligencia emocional como concepto, pero ya se estaba dando a raíz una existencia de otros tipos de inteligencia para el ser humano. ¿Cómo fue entonces que se originó el concepto de inteligencia emocional como una rama específica? Pues bueno, en 1990, 2 psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, publicaron un artículo con el título Inteligencia emocional, en el que por primera vez era usado este concepto y definido. Sin embargo, fue con la publicación del libro La inteligencia emocional en el año 1995 del psicólogo Daniel Goleman que se popularizó el concepto de inteligencia emocional. Tomando como base el estudio del Dr. Peter Salovey y John Mayer, podemos definir que la inteligencia emocional es un factor importante en el éxito y básicamente consiste en la capacidad aprensible para conocer, controlar e inducir emociones y estados de ánimo tanto en uno mismo como en los demás. Es una metahabilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades. Asimismo, la podemos concebir como la capacidad para leer los sentimientos, controlar los impulsos, razonar, conservar la tranquilidad y ser optimistas cuando se trate de confrontar ciertas pruebas y mantener a la escucha de otros. ¿Cómo fortalecer la dimensión emocional en el niño? Primero, reconocer las emociones básicas. Enseñar a reconocer las emociones básicas a partir de los 2 años es recomendable iniciar a los niños en el campo del reconocimiento de las emociones, ya que es cuando ellos empiezan a interactuar con los adultos y otros niños de modo más abierto. ¿Cómo hacerlo? Mediante fotografías de rostros, dibujos, preguntándoles qué pasa, si están tristes o por qué creen ellos que el otro lo está. Este es un modo perfecto para que aprendan a reconocer sus emociones poco a poco. Segundo, nombrar las emociones. A partir de los 5 años sería perfecto que los niños supieran ya dar nombre a las emociones de modo habitual. Ejemplo, estoy enfadado porque no me has llevado al parque. Estoy contento porque mañana nos vamos de excursión. Tengo miedo de que cierre la luz porque me deja solo. Tercero, desarrollar su empatía. Para desarrollar una dimensión tan importante como esta es necesario razonar con ellos continuamente mediante diferentes preguntas. Ejemplo, ¿cómo crees que se siente el abuelo tras lo que le has dicho? ¿Por qué crees que está llorando tu hermana? ¿Crees que papá está hoy contento? Cuarto, desarrollar su comunicación. Hablar con los niños, hacerles preguntas, razonar, jugar, poner ejemplos, es algo imprescindible en su educación. Debemos favorecer continuamente el que puedan expresarse, poner en voz alta su opinión y sus sentimientos y que aprendan a dialogar. Quinto, permitir la expresión de sus emociones. Para fomentar la inteligencia emocional es esencial que podamos facilitar a nuestros hijos la confianza apropiada para que pongan en voz alta aquello que les preocupa, que
Los felices pero también infelices. El hogar y la escuela van a ser esos primeros escenarios donde se va a desarrollar su vida. Si les ofrecemos comodidad para que se puedan expresarse y comunicar, también lo harán a medida que crezcan y en el resto de contextos.